Hola amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas. Hoy tenemos a un invitado ilustrísimo. Yo estoy participando con él en una lectura de Javier Zubiri, que me encontré por ahí en internet y vi que la fundación muy generosamente está organizando estas reuniones por Zoom, acercando a los que nos interesa la filosofía o a los que se dedican a la filosofía al pensamiento de este autor, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Estamos con Carlos Sierra Lechuga desde la Fundación Javier Zubiri. Estuvo acá en Chile también, su esposa es chilena, así que tiene una cercanía con nosotros, conoce nuestra idiosincrasia, nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar, que muchos dicen que es bien particular en el español. Y vamos hoy día a aterrizar un poquito esto para que la gente pueda interiorizarse y saber un poquito más de este filósofo. Y la filosofía española, yo lo digo de una forma eh, súper honesta, acá en Chile muchas veces se le baja el perfil, le damos obviamente realza a los alemanes, a los ingleses, a los franceses, hoy en día están en boga los franceses por sobre todo, pero la filosofía española parece que ha quedado recluida un poquito al que se dedica al estudio de esa filosofía y al investigador. Decir también que Carlos Sierra Lechuga es investigador, también hizo un doctorado, tengo entendido, acá en Chile, lo tuvimos por acá un tiempo, en la Universidad Católica de Valparaíso, si no me equivoco. Así que es entendió la materia y hoy día vamos a hablar de Javier Zubiri. Pero antes, siempre hago esto en las entrevistas, ¿cómo llegaste tú, Carlos, a encantarte con la filosofía y decir, vale, esto me voy a dedicar? Bueno, primero que nada, gracias Francisco por la invitación a tu canal y a la entrevista, que bueno, a ver qué podemos decir y bueno, un poco más familiar, me gusta también este formato familiar y no tanto la conferencia y tal, muchas gracias. ¿Cómo he llegado a la filosofía? Bueno, pues la historia es muy larga, pero voy a resumirla muy brevemente, así para, porque la entrevista no va de mí, sino de Zubiri. Eh, pues nada, yo no quería estudiar nada, absolutamente, luego del bachillerato ya estaba cansado, porque era bastante bueno en las materias, en todas en general, y no quiero hablar bien de mí, pero es que es lo que era. Y nada, me aburría bastante, entonces no quería estudiar, hasta que mis padres me obligaron, me dijeron que lo tenía que hacer. Y bueno, como al final no quería nada, pues resultó que al mismo tiempo pues quería todo, quería estudiar todo, y como eso no es físicamente posible, pues me enteré que existía algo, un saber, por decirlo así, que para hacerlo bien tienes que estudiar todo. Entonces, pues eso me llamó la atención. Y esa era la filosofía. Para ser un buen filósofo tienes que estudiarte de todo, de artes, de ciencias positivas, de teología y tal. Y bueno, como no podía ser físico, matemático, teólogo, artista y todo al mismo tiempo, pues me puse a hacer esto, filosofía. Y bueno, creo que no lo hago tan mal o no, vamos, que lo voy haciendo. Y así así es como llegué, ya llevo, no sé, 15 años o no, 12 años por ahí estudiando esto. Sí, Y sí, bueno, hice mi doctorado en Chile, bueno, viví 2 años en Chile y lo acabé allá, o sea, fui a presentar mi examen allá y tal. excelente. Y buena experiencia, te recibimos bien por lo menos. Sí, sí, hice buenos amigos, bueno, me casé con una chilena y bueno, ahora Sí, estamos en Madrid, pero sí fui el año pasado también a Chile y bueno, mucha fuerza para lo que están viviendo y lo que se viene. exacto. El problema económico y todo. Bueno, ya aterrizando en el amplio país, continente o quizá mundo de Javier Zubiri, cuéntanos un poquito quién era Javier Zubiri, así a grandes rasgos, en qué época vivió, con quién se relacionó, de qué escuela es Javier Zubiri, para que vayamos contextualizando un poquito su figura. Vale, bueno, voy hablando un poco y si quieres me interrumpes también y me preguntas si quieres incidir en algo. Bueno, Zubiri es un filósofo español vasco, nació en San Sebastián, un lugar del País Vasco, al norte de España, y nació en 1898, es decir, es alguien que está naciendo junto con el siglo XX, ¿no? Está partiendo del siglo XX, muere en el 83, es decir, vive prácticamente todo el siglo XX. En el 88 dije, no, en el 90, o sea, en 1898, sí, 98, parece, ¿eh? No me creas mucho. Bueno, inicia, sí, en el 98, nace ahí y muere en el 83.
bueno, pues es hijo de, filosóficamente hablando, de un seminario, ¿no? Él estudia con un señor que es prácticamente conocido acá, que es Saragüeta, Juan Saragüeta, con los marianistas, estudia ahí, se hace sacerdote, es alumno también, o se vuelve dentro de ese mundo filosófico, es alumno de José Ortega y Gasset, ¿no? Que es fundacional en la filosofía del siglo XX de España. Bueno, lo que le enseña Ortega a Zubiri es más que, ¿cómo decirlo? Más bien lo que hace Ortega por Zubiri, como por otros, por el resto de la Escuela de Madrid, es generar un espacio libre para el filosofar. En ese tiempo, cuando Zubiri es un alumno todavía, un joven de 20 y tantos años, la filosofía está muy acotada a ciertos grupos y doctrinas muy relacionadas con el poder de entonces y tal, concretamente la neoescolástica. Y también, por otro lado, el mundo está lleno de neocantismo por todas partes. Entonces, en España os enseñaba o neocantismo o neoescolástica. No había posibilidad libre de filosofar, es decir, de enterarte de otras escuelas, de pensar, generar pensamiento propio y tal. Y quien lo genera es Ortega, ¿no? Ortega. Ahí, digamos, podríamos pensar en 3 generaciones de la filosofía española contemporánea, por llamarla así, o más cercana, que sería primero la de Miguel de Unamuno, que es todavía un caballero decimonónico, a pesar de que también filósofo en el siglo XX, él es todo su pensamiento, su personalidad, su filosofía es todavía del siglo XIX, es un neocantiano a su manera, romanticista, pero neocantiano, ¿no? La idea hay razones del corazón que la razón no entiende, y esto pues es traducir la separación, la escisión tan radical que hizo Kant respecto de la razón pura teórica y la razón pura práctica. Es un caballero decimonónico, pero Ortega ya es la siguiente generación, ¿no? Es una generación, sería la del 17 por ahí, y Ortega ya es un pensador del siglo XX, ya quiere renovar la filosofía, ¿no? Quiere europeizar a España, es un intelectual, es un crítico intelectual, tiene un ojo clínico cultural fenomenal, y se da cuenta que si España quiere estar a la altura del mundo, y por el mundo pues se entiende Europa, tiene de alguna forma que quitar esos lastres pues sí, desde el mundo intelectual o académico, que era la neoescolástica y el neocantismo, y, ojo, Ortega viniendo del neocantismo, pero habiéndolo rechazado, y generar eso, un espacio libre del filosofar, que fue lo que él hizo pues, con lo que se llamó la Escuela de Madrid. Y entonces vendría la tercera generación, que es precisamente la Escuela de Madrid, y a mi parecer, si habría que sacar al gran filósofo respecto de todos ellos, por lo demás todos son muy buenos, ¿no? Ahí tenemos pues a Julia María, tenemos a José Segaos, tenemos a María Zambrano, etcétera. Pero si hubiera que sacar a uno, yo creo, a mi parecer, el más grande de todos, sin hacer menos a los otros, que son muy grandes, pues Zubiri sería el representante de esa tercera generación. Si Unamuno era un pensador del siglo XIX todavía, y Ortega era un maestro de filosofía, que lo que generó fue un espacio libre para el filosofar, pues habría que decir que Zubiri ya por su parte es ya no maestro de filosofía, sino filósofo. Zubiri llega a tener tiene por ahí un escrito que cuando muere Ortega, que se llama así tal cual, Ortega, maestro de filosofía. Bueno, habría que decir respecto de Zubiri, filósofo. ¿Por qué? No porque Ortega no pudiera ser filósofo en el sentido de que no tuviera las capacidades, lo tenía, como digo, tenía un ojo clínico muy bueno, estaba versado en todo y tal, pero como él mismo decía, había que crear un espacio libre para el filosofar, de modo que él de alguna forma, a mi parecer, puedo equivocarme, él no pudo hacer filosofía en sentido riguroso porque no podía, es decir, porque no estaban las condiciones históricas para hacerlo. Entonces tuvo que crear esas condiciones y ahí se inserta Zubiri ya con unas condiciones abiertas, libres, y entonces ahí se podía hacer filosofía. Y ese es Zubiri. Zubiri, que es alumno de Ortega, ha generado un espacio libre para filosofar, donde Zubiri ya puede filosofar. Eso vendría a ser una especie de consolidación de las condiciones que dejó dispuesta ahí Ortega, que dedicó su vida a esas condiciones en el fondo. Exacto, Ortega, por decirlo así, fue el que se dedicó a generar esas condiciones, y su escuela, sus alumnos, fueron los que se dedicaron a aprovecharlas, ¿no? Eso es tener buenos alumnos, que el profesor hace cosas y el alumno las puede retomar y aprovecharlas. Entonces, bueno, Zubiri es uno de ellos, y él hace esa filosofía. ¿Cómo ayuda o cómo quiere Ortega
modernizar, por decirlo así, la España de su tiempo. Bueno, pues en ese entonces el foco de la intelectualidad está en Alemania, ¿no? Hoy eso ya no es así, pero bueno, en ese momento el foco está en Alemania. Está generando mucha filosofía, mucha ciencia y tal. Y Ortega lo que quiere, pues eso, es europeizar España. Entonces, así que sus alumnos aprendan alemán y los motiva a traducir textos, a traer a Alemania al final la cultura alemana y por tanto también a ir para Alemania. Y ahí se inserta Zubiri. Zubiri sabe alemán, entre otras cosas, entre muchos otros idiomas, va para Alemania y está un año tanto con Husserl, con Heidegger, también está con Nicolai Hartmann, así con los filósofos del momento, los más grandes de ese momento, está Zubiri teniendo contacto directo con ellos como alumno y como colega, ¿no? También hay por ahí una anécdota de Zubiri con Heidegger, donde Heidegger le dice Herr Kollege, porque le ha revelado una cosa que nadie sabe qué es, pero bueno, se especula que puede ser la diferencia entre ser y estar, qué sé yo, y Heidegger flipa con eso. Entonces, bueno, está hablando de tú a tú con uno y con otro, pero también no solamente está en el mundo filosófico, no solo se nutre Zubiri del mundo filosófico, ya no solo español, con Zaragoza o con Ortega, ni solo alemán, con Hartmann, Heidegger o Husserl, sino además también con el mundo científico. Con el mundo científico también se va para Berlín y ahí estudia pues, con todos los que están ahí, ¿no? Que es, tú has visto esa foto del Congreso Solvay, ¿no? Donde está Einstein y Schrödinger y todo, bueno, pues prácticamente con todos estos está Zubiri, conoce a Pauli, conoce a Schrödinger, conoce a Einstein, se vuelve muy amigo de Schrödinger y sobre todo de Einstein, perdón, de Einstein y sobre todo de Schrödinger. A Schrödinger lo trae a España, a la Universidad de Verano de Santander para que dé unas conferencias sobre mecánica ondulatoria, que después al publicarla la traduce Zubiri, el texto lo traduce Zubiri, y Schrödinger está muy contento con la traducción porque sabe, Zubiri domina muy bien la física, entonces está muy bien hecha y tal. En fin, que se mezcla con todos ellos. También está con Werner Jäger, por ejemplo, ¿no? En filología, etcétera, que se nutre mucho de la academia alemana. Pero luego también pues, se va para Roma y para Francia, ¿no? En Francia, bueno, ya había conocido antes a Bergson, ¿no? También personalmente, y como alumno suyo. Pero en París, por ejemplo, pues vuelve a meterse a la física y está ahí como alumno de Louis de Broglie, por ejemplo, otro de los padres de la mecánica cuántica. Se pone también a estudiar pues, lenguas antiguas con Émile Benveniste, que fue alumno de Ferdinand de Saussure. Entonces, está muy versado en todo esto y aprovecha sus viajes y de alguna forma sus exilios, por decirlo así. Ese es el Zubiri, digamos, en qué ámbito está, qué ámbito le han dejado sus profesores y cómo él se ha sabido relacionar con todos estos. Podríamos decir, Carlos, que para el que no conoce el nombre, no sabe que teníamos nosotros la tradición de habla española, que nos incluimos ahí porque se nos hace, la otra vez hablaba con un amigo, estábamos leyendo algunas páginas de Ortega, Zubiri, y decíamos, oye, esto como que nos llega más fácil, porque claro, el idioma, como está expuesto, como está explicado, no suena tan duro como el alemán traducido, no suena tan extraño como el francés traducido, a nosotros nos resulta como un bicho raro, pero lo entendemos de todas formas, los que no somos filósofos de carrera, pero en la riqueza de vocabulario de Ortega, por ejemplo, o del mismo Zubiri, hace un poquito más digerible o más cercana esa lectura. Y lo que te quería preguntar, si tenemos grandes figuras como Husserl, tenemos a Heidegger, tú estás diciendo, para que quede patente en la retina de los que nos están viendo, Zubiri también era uno de los grandotes, o sea, no era un filósofo cualquiera, estaba a la altura de Heidegger, se relacionaba con científicos de la talla de Schrödinger o de Einstein, se preocupaba de la lingüística, se preocupaba de la ciencia, era un filósofo integral, completo, se preocupaba de cada una de las áreas del conocimiento humano. Claro, empiezo por lo segundo, para que no se me vayan las ideas. Sí, yo creo que era un filósofo como tiene que ser un filósofo, es decir, como son los filósofos. Lo demás será erudición filosófica o historia de la filosofía, muy válida, o filosofía de base, si se quiere, muy válida, pero no son filósofos, es decir, filósofos se cuentan con las dos manos y ya está, ¿no? Prácticamente. Tampoco se requieren más por lo demás. Y Zubiri está dentro de ellos, Zubiri está dentro de ellos. Para hacer filosofía tú lo puedes ver pues, con cualquier filósofo que se precie de tal, ¿no? Cómo estudian, y, o sea, para hacer filosofía tienen que pasar pues, por las ciencias de su tiempo, por la teología de su tiempo, por las artes de su tiempo,
Pues eso hizo Hegel, eso hizo Tomás de Aquino, eso hizo Aristóteles, bueno, te diga, ¿no? Las grandes cabezas. Y Zubiri lo hace también. Así que no es, a veces, como a veces se quiere, lo han querido pintar, o bueno, en su momento lo querían pintar a Zubiri, una especie de comentador de Husserl, o una especie de fenomenólogo, o incluso un Heidegger hispano, ¿no? No, para nada. La filosofía que nos entrega Zubiri es otra. Yo me atrevería a decir es otra más, es decir, da un paso más respecto de lo que dijeron pues, la fenomenología o la ontología fundamental de Heidegger, etcétera, que después podríamos llegar a eso. Y por lo de la escritura, claro, sí, el castellano, el español, pues nos suena mucho más familiar porque hablamos y pensamos así, no es una traducción y tal, pero es que además, bueno, Ortega es pues ejemplar en eso, ¿no? Tiene una pluma magnífica, escribe muy bien y tal, eso no cualquiera lo logra, tendría que haberle dado el Nobel de Literatura, se lo dieron a Bergson, porque no se le darían a él. Pero Zubiri no, Zubiri cuando escribe para publicar, suele escribir muy mal, excepto Naturaleza, Historia, Dios, que son un libro, una colección de ensayitos breves, que están muy bien pensados, muy bien, o sea, muy bien redactados, digo, sí. Pero, por ejemplo, ya pues sobre la esencia o la trilogía de la inteligencia sentiente, estos dos libros, de la trilogía y el sobre la esencia, están pensados para ser escritos, pues la verdad es que ya son bastante más duros en su castellano, pero no dejan de ser menos si lo comparamos con cualquier texto traducido, si se quiere. ¿Qué pasa? Que el resto de textos en general suelen ser cursos orales que Zubiri daba y que después hemos hecho, digo, incluyo entre ellos, porque yo también he trabajado en trabajos de edición, los hemos pasado al libro y entonces pues la forma de expresión hablada es mucho más afable que la escrita, ¿no? Pero sí es verdad que el propio Zubiri se preocupaba por su forma de expresión. A ver, vamos. Cuando hablaba, literalmente cuando hablaba, él es muy ameno en su habla, pero habla muy rápido. Yo he escuchado, se puede escuchar la voz y cuando vengáis a la fundación pues pueden escuchar a Zubiri y es muy difícil seguirle por la velocidad a la que habla, ¿vale? Pero si uno le va pillando esa velocidad, es divertido, se ríe mucho. Zubiri se enoja y casi pega en las mesas y a veces hace alguna broma y tal. Entonces es gracioso. Lo malo es seguirlo y además con esas ideas tan grandes, pues es difícil seguir la velocidad, pero lo hace bien. Y se preocupaba por su expresión, decía que quería que su castellano se pareciera al de Juan Ramón Jiménez. Así que, pues sí, es bastante más amable. Y bueno, quería comentar algo a propósito de Chile y de Heidegger y tal. Ustedes tendrán tienen cierto conocimiento de Zubiri, que no se suele tener en otras partes de Latinoamérica, o que se tiene, pero a su manera, ¿no? Ustedes lo tienen también a su propia manera. Es que ustedes tuvieron a un profesor más o menos fundacional en ciertas escuelas de filosofía, como la Católica del Paraíso y luego la de Chile, la Universidad de Chile, que es Jorge Eduardo Rivera. Sí. Jorge Eduardo Rivera fue alumno de Heidegger y alumno de Zubiri. Se la pasaba con uno y con otro. Y bueno, Eduardo Rivera es conocido por aquella segunda traducción que se hizo de Sería el tiempo, de Heidegger. Y claro, esa, sí. Que por cierto, la empezó a hacer en la Católica de Valparaíso, aunque después se publicara con la Universidad de Chile. Hay que decirlo, ¿no? Por hacer justicia. Por eso a quienes agradece en el prólogo están gente que fueron profesores míos, como Hardy Neumann u otros, que son de la Católica de Valparaíso. Empezó ahí porque estaba haciendo un seminario y tal. Pero bueno, Eduardo Rivera pues está tanto con Heidegger como con Zubiri y lleva esa escuela de la interpretación heideggeriana de Zubiri y tal, o al revés, a Chile, y por eso tienen esa relación tan particular con Zubiri. Se dice, yo no lo sé porque yo a Jorge Eduardo no lo conocí, estaba vivo todavía cuando yo estaba ahí, pero no lo pude conocer. Se dice que él siempre decía, bueno, Zubiri una cosa, y después al otro día ibas y no, Heidegger, y ibas al otro día y no, Zubiri, y cambiaba quién era el mejor, entre comillas. Y dicen que ya en sus últimos días dijo, no, sí, Zubiri. Bueno, eso se imagino lo dirán los zubirianos, los heideggerianos dirán otra cosa. En cualquier caso, tienen esa relación, pues en buena medida por Eduardo Rivera. Sí, nosotros tuvimos acá en el canal a una discípula de él, también ha viajado a España, que es María Teresa Stuben, trabajó con él en los comentarios de Ser y Tiempo, que fueron una especie de guías que redactaron para comprender capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, Ser y Tiempo, y le quedó maravilloso. Para los que no somos filósofos, eso es una maravilla, porque te orienta, te explica el trasfondo,
las fuentes por las que Heidegger escribía tal o cual parágrafo, entonces súper ilustrativo, por así decirlo. Muy, muy Claro. buen trabajo. Y el profesor, claro, quedaron algunos registros también en entrevistas que le hicieron acá, y en la primera de ellas habla de Heidegger, en la segunda precisamente le preguntan sobre Heidegger, pero empieza a hablar todo el rato de Zubiri y expone a Zubiri como una figura, un grande entre los grandes en el fondo. Dice, tenemos Ortega, tenemos otros filósofos de España, pero ellos cumplieron su labor, filósofo medio, pero Zubiri está dentro de los grandotes. Esa es la opinión de él. Sí, yo estoy convencido, coincido con eso. Yo imagino que si lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que a veces los hispanos miramos a otros países y no miramos a lo que es la producción filosófica que se está haciendo en nuestra lengua, será pues sí por una especie de prejuicio histórico y tal, ¿no? Que no queremos leernos entre nosotros, o un prejuicio incluso contra la propia España, ¿no? Que se tiene muchas veces en Latinoamérica, como si, bueno, cosas que se están viendo hoy en día, por ejemplo, ¿no? Por estas tiran estatuas y demás. En fin, y lo cierto es que habría que renunciar a esos prejuicios y atrevernos a leernos entre nosotros y ver que se hace un montón de filosofía, o que se hizo, o se está haciendo un montón de filosofía muy, muy buena y a la altura de cualquier otro o más, ¿no? Yo creo que Zubiri es un imprescindible si hoy queremos hacer filosofía estrictamente contemporánea. Hay que entender también que Zubiri muere en el 83, ya han pasado pues cerca de 30 años o más, 30 años casi, entonces ya hay una buena brecha, y yo creo que sin entender la filosofía de Zubiri hoy no podemos hacer una filosofía que esté a la altura de los tiempos, como habría que entender también pues la de Husserl, la de Heidegger y el resto de que están detrás, ¿no? Zubiri no es un autor menor, no es un comentarista, no es un comentario, eso, no hace comentarios de la actualidad y tal, no está haciendo filosofía rigurosa y que hay que atrevernos a leer, que además, cuanto más que está en nuestra propia lengua, ¿no? Hace algún tiempo vi un buen documental que hicieron, aparecía tú también en el documental, creo que era sobre conceptos fundamentales de Zubiri, no recuerdo bien, está en YouTube, ahí lo colgaron. Y uno de tus colegas, no recuerdo el nombre ahora, decía que Zubiri hizo un muy buen ejercicio de revisión. Él ocupó la siguiente analogía. Miró en fila a los filósofos que tenía hacia el pasado, y generalmente el filósofo que quiere romper la academia o su tradición rompe con todos los anteriores, cita al que le pareció mejor, a otro lo trata de opacar, pero Zubiri hizo el trabajo riguroso de poner toda la filosofía casi como mirándola de un andamio hacia abajo, el edificio conceptual que se había construido en Occidente, y de eso fue bebiendo o fue sacando, rescatando de cada uno de ellos rigurosamente para construir lo que él fue haciendo como cuerpo o corpus teórico. Claro, yo sí recuerdo su nombre, es Carlos Sierra Lechuga, fui yo. ¿Tú dijiste eso? Sí, sí, lo claro, recuerdo porque, primero porque fueron mis palabras, claro, y además por el ademán que has hecho, ese ademán, sí, le recuerdo el vídeo este, sí. Sí, claro, lo que trataba de decir ahí, bueno, ya tú lo has dicho muy bien, ¿no? Zubiri como cualquier otro filósofo, creo que tenemos que, si queremos ser tales, tenemos que enfilar a todos los filósofos anteriores y ponerlos bajo la estructura, yo diría, de la estructura dinámica de la metafísica, ¿no? De esa que es idéntica a la historia de la filosofía, enfilarlos a todos, estructurarlos y ponerse a uno como el último o el más reciente respecto de todos ellos, pues para, como se dice mucho en la Fundación Zubiri, ¿no? Para ponerse a hombros de gigantes. Y eso es lo que hizo Zubiri. Ciertamente, pues bueno, como tú decías, muchos filósofos dicen, este no me gusta y me voy al que me gusta. Pues Zubiri suele también hacer eso en términos de expresión, ¿no? Dice, toda la filosofía resbaló en tal problema, toda la filosofía resbaló y siempre se va pues con Aristóteles o tal. Pero bueno, eso son modas de expresión. Pero en general, o sea, su filosofía, si uno la ve, está construida con base en todo lo que está detrás, como el último gran filósofo, como lo hacía Hegel, como lo hacían otros, ¿no? Claro. Así que sí, él se monta a hombros de gigantes. Porque como dice mi maestro Diego Gracia, alumno de Zubiri, en filosofía no se trata de repetir lo que ya se ha dicho, sino de rehacer el camino filosófico. Y para rehacerlo hay que reconstruir todo ese andamiaje de filósofos, reconstruirlos y dar un aporte. Por eso yo decía
que Zubiri en este caso pues no es un comentador de Husserl o de Heidegger, porque nunca lo quiso, ¿no? Nunca lo quiso. Hay por ahí un librillo, no diré cuál, pero hay un librillo que pues quiere mostrar a Zubiri como alguien que malinterpretó la fenomenología, ¿no? Y que casi que por su culpa, pues toda la fenomenología española está prejuiciada o ha tenido la interpretación mala y equivocada de lo que sí es la fenomenología, ¿no? Claro, en muchos círculos se da el que yo sí tengo la buena interpretación, todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasa más o menos en el libro. Y lo cierto es que no es, o sea, puede que sea eso, sí, ¿y qué? ¿No? Es decir, Zubiri no quiso ser comentador de Husserl, no quiso ser ni siquiera un fenomenólogo, cuanto menos un scholar, como se dice, de Husserl. Naturalmente, su tesina y su tesis doctoral se la dedica a él, pero porque algo hay que hacer en esos trabajos académicos, pero eso no es su filosofía, ¿no? Y la filosofía ya de él es otra cosa, que yo digo, reasume, ¿no? Que reasume la fenomenología de Husserl, que reasume la ontología de Heidegger, que reasume la ciencia de su tiempo, que reasume a Aristóteles y tal, reasume, creo que es mi traducción para la Aufhebung, ¿no? La reasunción, Aufhebung, de esta alemana de Hegel, ¿no? Ese de superación, mutatis mutandis, porque no hay una teleología y tal, pero bueno, coger la batuta y decir algo más, ¿no? Entonces, la estafeta y decir algo más. Así que eso yo creo que Zubiri lo hace y lo logra bastante bien. O sea, ha puesto el límite muy alto, pero bueno, que tampoco es imposible. Claro. Carlos, respecto a estos prejuicios, porque hay mucho prejuicio en lo que tú estás diciendo de los autores que están tachándolo de que malinterpretó la fenomenología y etcétera. Pero también hay un punto que quizás, no sé, a lo mejor yo solamente lo estoy consultando por si es que realmente es así, especialmente en ambiente académico. El catolicismo de Zubiri le juega en contra, le ha jugado en contra, ya asumiendo algunas escuelas ciertas líneas de investigación o ciertos autores como autores canónicos, dejan fuera a Zubiri por su pensamiento, su creencia en el fondo. Sí, sí pasa. Es decir, vamos, que el catolicismo de Zubiri no es un problema de Zubiri, sino de quienes tienen un problema con el catolicismo de Zubiri. Es decir, yo me acuerdo a mí, en mi examen doctoral me decían, pero es que no por el catolicismo, sino por el lenguaje enredado de Zubiri, si es que hay tal. Me decía alguien, que tampoco diré quién, me decía, pero es que este señor tal, y dice un lenguaje y tal, es muy extraño. Y como yo en mi tesis también hablaba de autores que a este profesor le gustaban, yo le decía, bueno, pues como esos autores también, ¿no? Es decir, yo para estudiármelos tuve que aprenderme su léxico y tal. Es decir, lo que quiero decir con esta anécdota es que el problema de tener una cierta, ¿cómo decirlo? Una cierta mochila detrás, en este caso por tu pregunta, el catolicismo, pues no lo tiene quien lleva la mochila, en esta pregunta específica, sino quien no le gusta que esa mochila, ¿no? Es decir, y eso, pues, peor para él, es decir, no peor para el autor, peor para él, que se está dejando una pieza genial y brillante en la historia de la filosofía y la historia de Occidente, por un prejuicio que no lo tiene el autor, sino que lo tienes tú como lector, ¿no? Y eso es lamentable. A Zubiri le pasó, y le sigue pasando todavía, quizás, sí, en algunos lugares, quizá aquí en España, en algunos ciertos ámbitos, y a Zubiri no lo querían ni en el ámbito, digámoslo así, más nacionalista, ni en el ámbito más de izquierda, si se quiere, ni unos ni otros. Los de izquierdas lo consideraban alguien de derechas y los de derechas lo consideraban alguien de izquierdas, y entonces estuvo siempre ahí. Zubiri nunca se decantó expresamente por nada. Yo creo que es la posición más prudente pues, como filósofo. Es decir, yo creo que él como amigo hablará con sus amigos de si vota este o si vota aquel, pero como filósofo eso no es relevante. Entonces, pues eso, lo veían, los buenos lo veían como malo y los malos como bueno, y bueno, en fin, es ridículo. Era como un Zubiri está bicho raro enterrado, para por todos. ejemplo. Sí, Una para especie de todos. bicho raro, extraño. Sí, que suele pasar con los... O sea, tuve a Hegel, por ejemplo. Hegel ha dado interpretaciones para las izquierdas y para las derechas, ¿no? Hitler lo tenía como estandarte, pero también dio a Marx. Entonces, pues pasa con los grandes, que su filosofía es tan rica que cualquier hijo de vecino que lo puede utilizar con fines ideológicos, ¿no? Eso es tristísimo, Claro. pero ese es el problema del tío que lo utiliza, no de él, ¿no? En fin,
pues Zubiri está, decía, aquí en España, enterrado en el cementerio civil, no en el cementerio, pues digamos, católico, que sería el de la Almudena, ¿no? Entonces eso ya habla bastante pues de en qué consideraciones lo tenían, y muere como católico y tal. Pero sí, ciertamente mucha gente, vamos a decirlo así, sí, lo menosprecia o lo deja de lado, pues porque fue sacerdote, porque le tienen miedo a las sotanas y esta clase de cosas. Pero bueno, eso es te insisto, es un prejuicio y es un error del lector y no de Zubiri. Se ve su catolicismo en su filosofía, quizá, bueno, en la filosofía, quizá en algunos puntos, donde se ve en su teología, eso sí, en su filosofía de la religión como puente con su teología, ahí sí se le nota mucho. Ciertamente un catolicismo, o más bien un cristianismo, sí, un catolicismo heterodoxo, es un cristiano convencido, pero un catolicismo heterodoxo. Incluso se ha dicho que ese teísmo de Zubiri raya en el panenteísmo, ¿no? Es una especie de panenteísmo. No dicen es un panenteísmo, dicen es una especie de panenteísmo, y eso pues es muy heterodoxo respecto al catolicismo oficial, o por lo menos católico, apostólico, romano, ¿no? Así que sí, pero se le sigue viendo. En su filosofía, menos, bastante menos. Quizá donde más pueda ser sea en su idea de la inteligencia sentiente como algo estrictamente humano, ¿no? Que ningún animal puede tenerlo, o lo tendría, ni siquiera los bonobos o estos animales más inteligentes, ¿no? Porque claro, en ese sentido, pues salvaguardas un poco la idea del ser humano como una cereza del pastel, ¿no? De la creación. Pero bueno, que es mínimo, eso no afecta. Es decir, si mañana descubriéramos que los bonobos también tienen inteligencia sentiente, pues la neurología sigue siendo válida. Es decir, que el prejuicio contra el catolicismo o cualquier otra cosa, pues lo afecta, o sea, no es que afecte a Zubiri, sino que afecte en general más bien a la filosofía contemporánea, que por tener esos prejuicios no quiere acercarse a alguien que en un momento tenía sotana, aunque después colgó la sotana. Sí, es curioso lo que va ocurriendo con estos prejuicios teóricos o ideológicos que van dejando a uno por un lado y a otro los van ensalzando, los van reinterpretando, y a lo mejor esa filosofía no era tan rica como la que están dejando a un lado. Ahora, respecto a los conceptos fundamentales tratados por Zubiri, solamente mencionarlo, porque da para, yo creo que 10 videos más de esto, si es que no más, todo lo que abarcó la filosofía de este pensador. Los conceptos fundamentales, por ejemplo, está la analogía o también este rescate de la metafísica que a principios del siglo XX estaba ya en entredicho, o sea, aquí en la metafísica, y Zubiri la rescata en parte, o trata de hacer una nueva metafísica, o qué es lo que hace, qué es lo que trata de hacer Zubiri principalmente con su propuesta filosófica. Ya, mira, Zubiri en el 83, cuando presenta el último libro que publica, que es el tercer tomo de la trilogía sentiente, o sea, de la inteligencia sentiente, se presenta a sí mismo su historia filosófica, y dice algo como: mi vida intelectual ha sido una corriente bordeada, ¿no? Por dos riberas. Y dice, una, la idea de liberar el concepto de realidad de su ascripción a la sustancia, a la idea de sustancia, y él dice, las cosas no son sustanciales, sino que son sustantivas. Es decir, las cosas no son reales por un sujeto de un soporte de sus propiedades, sino que son reales por tener una estructura sistemática. Y dice, y la otra ribera es intentar liberar la idea de inteligencia de su ascripción a la facultad de juzgar, ¿no? Que es la idea clásica de la filosofía, el intellectus como facultad del juicio, como en Kant, del Verstand, al final es juzgar, ¿no? Los juicios sintéticos a priori y todo esto. En fin, entonces quiere liberar por un lado la idea de realidad de la idea de sustancia y la idea de inteligencia de la idea del yugo. A mí me gusta decir el yugo de la inteligencia, que al final son yugos, son lastres que hay que ya pensarlos de otra forma. Eso es esa es la titánica tarea, la osadía, sí, heroica, ¿no? Épica, y con la que se enfrenta, o que quiere hacer Zubiri, y lo logra, sí, lo logra, a mi parecer lo logra. O sea, no acabó de lograrlo porque todavía hay mucho que hacer y hay que leerlo. Como tú dices, mucha gente no lo lee, entonces sigue pensando cosas del siglo XIX o lo que sea, pero lo logra, o por lo menos da el pie. Lo que hizo Ortega respecto de él, bueno, Zubiri lo hizo respecto de nosotros. Podemos ya
hoy pensar, creo, la idea de realidad desde otras formas que no sean las de sustancia y que además tampoco sean el realismo ingenuo con el que se piensa hoy en muchas metafísicas contemporáneas, o la idea de inteligencia bajo otra perspectiva, como es la de la aprehensión de realidad, y no como se piensa hoy, que ya no es, bueno, todavía tiene que ver mucho con el juicio, pero es la idea de resolución de problemas o de procesamiento de información que tiene que ver pues, con el juicio, porque es juicio lógico, ¿no? En fin, por eso, Zubiri nos deja esas herramientas, hay que saberlas tomar. Eso es lo que prácticamente lo que intenta Zubiri. Por un lado, pues, a mi parecer, yo lo he dicho muchas veces, hay otros zubirianos, si es que cabe la palabra, que tendrán otra interpretación al respecto, pero yo creo que las dos riberas estas, la de la liberación de la idea de realidad respecto de la sustancia y la liberación de la idea de inteligencia respecto del juicio, a mi parecer constituyen una y la misma liberación, pero en dos momentos diferentes, ¿no? ¿Y cuál es esa liberación? Pues la liberación de la metafísica, lo que tú estabas preguntando, ¿no? Lo que Zubiri quiere es liberar la metafísica de lastres pasados. Concretamente, yo diría de la ontológica, ¿no? O sea, de la onto-lógica, es decir, es una lógica del ser, de los entes, y liberarla también a la metafísica de la epistemológica, es decir, de una logificación o de una lógica del conocimiento también, ¿no? Es decir, el acto cognitivo no parte de los juicios, sino que parte de aprender las cosas como realidades. Bueno, y las cosas no parten, la lógica de las cosas no parte del ser, sino que parte de que son realidades. Esa es un poco la liberación de la metafísica en dos momentos, ¿no? En el momento de la parte más, si se quiere, cósica y la parte más, si se quiere, intelectiva. Se suele decir, y la interpretación, digamos, más o menos estándar es que, bueno, por un lado, la filosofía de Zubiri relativa a las cosas es metafísica, mientras que la relativa a la inteligencia es la noología. A mí eso me parece equivocado, porque la noología también es una metafísica, y Zubiri lo dice bastantes veces cuando hace filosofía de la inteligencia, pero es una metafísica de la inteligencia. Entonces, más bien lo que hay que decir es que las dos riberas son una misma metafísica, pero una es la ribera lógica, y la otra es una ribera, pues eso, más cósica, si se quiere, yo diría, entre comillas, o sea, cósica sí, lo que entre comillas sería lo de cósico, yo diría una más reológica, no lógica y reológica. Eso es un poco lo que intenta Zubiri, entonces. Pues eso, liberar la metafísica. Primero, ayudarle a quitarnos la idea de que realidad es primero sustancia. Las cosas no son sustancias, sino sustantividades. Ahí está el concepto de Zubiri del 60, del 62, las sustantividades. Una sustantividad pues, es aquello que tiene suficiencia constitucional, ¿no? Las cosas por sí mismas, las cosas reales, tienen una suficiencia constitucional de suyo, dice Zubiri, cuya suficiencia se garantiza no porque haya un principio, una piedra angular, ¿no? En la cual se monta todo lo demás, los accidentes, las propiedades, ¿no? Sino que se garantiza su suficiencia constitucional pues porque tiene una estructura que la constituye como un sistema, con sistemas físicos en mutua respectividad, y eso es la estructura. Eso por un lado. Y por otro, pues la idea de liberar la inteligencia del yugo del juicio, porque pues, la inteligencia era esta idea de facultad de juzgar. Zubiri cree que con todo lo cierto que puede hacer, eso no es lo más primigenio, lo más radical del acto intelectivo, sino que es aprender las cosas como realidad. Es decir, ahí realidad ya no significa la suficiencia constitucional de la cosa, de suyo, sino, de cara a la inteligencia, significa una formalidad, dice Zubiri, ahí está otro concepto, formalidad de realidad, que es el modo como las cosas quedan en el acto intelectivo, el modo como se hacen presentes en el acto intelectivo. Y eso es, entonces, a partir de la formalidad de realidad, de cómo las cosas me quedan en mi acto intelectivo, yo puedo ir como desmenuzando esa realidad y llegar a la estructura propia de la sustantividad de por sí misma, ¿no? Ese es un poco el panorama y el proyecto de la filosofía zubiriana que nos lega Zubiri. Y Carlos, respecto a la misma metafísica, se podría decir que, como tú recién dijiste, que esa distinción de la noología y llegar a la realidad de las cosas, sacándola un poco de la sustancia, o sea, de la cosa misma, de su materialidad, podríamos decir que la filosofía Zubiri es
metafísica, o sea, es una filosofía metafísica, o él no hace una distinción o una especie de compartimiento específico para la metafísica, sino que es una filosofía esencialmente metafísica. Para Zubiri, filosofía es materialmente idéntica a metafísica, es lo mismo. Y metafísica, hay que entenderlo bien. Yo ahora estoy terminando ya casi en la fundación, un seminario sobre metafísica, pensar la metafísica desde el presente, ¿no? Y nos hemos pensado esto ya casi 2 meses, echando mano de muchos autores, entre ellos Zubiri, pero no solo. ¿Qué es la metafísica? La metafísica nunca ha sido el estudio de lo que está más allá de la física, ¿no? Eso nunca significó en nadie. De Tomás de Aquino, Escoto define la metafísica como una ciencia trascendente, una ciencia que se ocupa de los trascendentales. Y trascendentales no es lo que está más allá de las cosas físicas, sino lo que atraviesa a todas las cosas físicas. Es decir, es una dimensión de las propias cosas físicas. Eso es lo trascendental. Bueno, Zubiri lo dice explícitamente también, ¿no? No voy a recorrer aquí todos los muchos autores que hemos revisado en aquel seminario, pero Zubiri, que es consciente de todo eso, en su libro Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, define la metafísica de la misma manera, una ciencia de los trascendentales. Él llega a decir incluso, en Inteligencia Sentiente, que la metafísica es una física del trans, es una física desde ese momento trans, porque eso es lo que significa meta. Por lo demás, meta en griego nunca significó más allá. Yo nunca he visto que signifique más allá en meta, la preposición. Meta comparte raíz con mesos, como Mesopotamia o Mesoamérica o tal, que significa entre. Eso es meta. Meta es lo que está entre lo físico. Por eso es su dimensión trascendental. Ese es a lo mejor los latinos, pues eso, entendieron el meta como un trans. Lo dice Escoto en su texto, su comentario de la metafísica de Aristóteles, apenas al inicio, ¿no? Ese es el trans. Y bueno, Zubiri es consciente de eso, entonces para él filosofía es idéntica a metafísica. Y él llega a decir incluso, por eso cuando se hace filosofía de la naturaleza, se está haciendo metafísica de la naturaleza. Cuando se hace lógica, se está haciendo metafísica del conocimiento. Cuando se hace ética, se hace metafísica de la vida, etcétera, ¿no? Es decir, no hay en filosofía otra cosa que no sea metafísica. Lo que pasa es que es meta respecto de algo físico en concreto, pues si la ética, pues no sé, si es ética, pero respecto de eso, de la vida o del comportamiento humano, lo que sea, bueno, pero es meta respecto de eso. Entonces eso es en Zubiri y en toda la tradición, por lo demás. En toda la tradición siempre ha sido eso. Entonces, Zubiri hace metafísica, sí, definitivamente. Toda su filosofía es metafísica. Ahora bien, si tenemos la acepción más o menos, ¿cómo decirlo?, vulgar, si se quiere, de metafísica como el estudio de las cosas alejadas del acto intelectivo, ¿no? Como si no hubiera un primer paso crítico, ¿no? La famosa teoría del conocimiento y esto. Bueno, eso pues no lo hace Zubiri, pero es que tampoco lo hace nadie más. Es decir, esta en la filosofía nunca perdió esa dimensión de la parte más intelectiva, si se quiere, en su papel activo que tiene respecto de la aprehensión de las cosas. Entonces, pero ese no es el sentido riguroso de metafísica. El sentido de metafísica, de una física del trans, yo la he definido como un estudio de lo físicamente trascendental, que es consistente, insisto, no solo con Zubiri, sino con el resto de la tradición, pues en Zubiri eso se ve. O sea, si toda la filosofía, incluso su así llamada noología, es una metafísica de la inteligencia. Porque precisamente ahí lo que atraviesa, lo que trasciende es la inteligencia, es el acto intelectivo, atraviesa todo lo real, por eso inteligencia y realidad son congéneres, dice Zubiri, ¿no? Y si realidad, como dice Zubiri, es el primer trascendental, bueno, pues entonces con ese primer trascendental hay un congénere suyo que es el de inteligencia, entonces son convertibles de alguna forma, claro. Entonces toda la realidad es inteligida y todo lo inteligido al final es realidad. Entonces, claro, todo eso es metafísica. Carlos, y respecto a esta misma concepto metafísica, si lo entendemos en lo que recién acaba de explicar, que sería como un ente, también amplía mucho más el concepto de la física misma, porque del siglo XX, bueno, fines del siglo XIX, principios del XX, con este positivismo que había, se redujo, yo creo que la física a los objetos físicos, a las leyes físicas y a lo que respecta al estudio de la física en general, que es una ciencia, nosotros llamamos aquí en Chile ciencia dura, ciencia de números, ciencia exacta. Él, por el contrario,
no sé si lo nota como error o bien él lo desarrolla porque es un devenir de su pensamiento, pero amplía, a mi juicio, el concepto de física. O sea, es mucho más amplio y más rico en Zubiri que el concepto tradicional que yo creo que todavía lo llevamos encima como una mochila, hablando hace un rato de mochila o de taras, como un concepto Claro. reducido y mínimo. Me gusta más la idea de tara que de mochila, claro. Es que la mochila la mochila la lleva el autor, la tara la tiene el otro, ¿no? Claro. Al que no le gusta la mochila. Sí, bueno, Zubiri define físico muchas veces, siempre de una forma, digamos, unívoca, aunque en algún punto dice otra cosa, pero respecto de otro tema. Pero físico, físico, para Zubiri es el adjetivo que define, o sea, que es convertible con real, ¿no? Real, muchas veces la gente que lea Zubiri dice, hombre, pero cree que en realidad es lo físico, porque siempre se la pasa diciendo realidad física, realidad física. ¿Y qué pasa? Pues no sé, con la sociedad o con la historia o con la parte más antropológica y demás. No, es que ahí hay un prejuicio del lector que es creer que físico significa pues material o lo que estudia la ciencia física, ¿no? Lo que obedece a 4 fuerzas fundamentales, ya está, no. Para Zubiri, según Zubiri, físico es la palabra, sí, o sea, Physis en griego, según Zubiri, significaría no solamente naturaleza, obviamente, sino lo que la cosa misma tiene de suyo, ¿no? Lo que la cosa brota de suyo. Aristóteles decía en el libro cuarto de la Metafísica, cuando iniciaba este libro sobre la ciencia que se busca, la filosofía primera que decía él, decía que esta filosofía primera tiene que tratar, o teoriza, ¿no? Teorein, decía él, teoriza, dice el del eón, del ente en tanto que ente, dejamos la traducción de lado, que no es la que más me convence, pero inmediatamente después dice, calliparjonta cataptó, ¿no? Calliparjonta cataptó, es decir, y de las hiparjonte, es decir, y de las cosas que le surgen, de hipargein, hipoargein, subreyere, surgir, y de las cosas que le surgen, cataftó, de suyo, por sí mismas. Esta es la idea de físico en su vida, ¿no? De la idea, según su vida. Las cosas son reales por ser físicas, y físico no quiere decir que obedezcan a 4 fuerzas, sino que tienen unas ciertas propiedades, si se quiere, unas ciertas notas, que les pertenecen de suyo, que le brotan de suyo, como decía Aristóteles, insisto, si es que Zubiri sabe todo esto, como decía Aristóteles, que le surgen de suyo. Entonces, claro, la metafísica respecto de eso, pues precisamente va a estudiar esa dimensión del de suyo, esa dimensión de realidad que tienen las cosas reales. Es decir, si la física, la ciencia física, estudia, pues eso, lo que las cosas son por lo que tienen de obedecer a 4 fuerzas fundamentales, o la biología estudia las cosas son por lo que tienen de vivas, qué sé yo, bueno, la metafísica estudiaría esas mismas cosas, las mismas que estudia la física, las mismas que estudia la biología, o las mismas de las que parte el arte, si se quiere, pero ya no por lo que tienen de, pues eso, de obedecer a 4 fuerzas o de vivo, sino por lo que tienen de suyo. Y entonces ese de suyo, ese carácter de suyo es el transversal, es el trascendental, porque lo tienen tanto las cosas vivas como las cosas inertes, como las sociedades, como la historia, como las personas, etc. Por eso es el trascendental primero, en realidad. Y en ese sentido, pues claro, la idea de lo físico es mucho más general que la sola idea de la ciencia física. Decía Zubiri, por lo demás, a propósito de la ciencia, como yo decía hace un rato, ¿no? Zubiri conoce muy bien la ciencia y la valora mucho. Acaba de salir este año, en febrero, el más reciente libro publicado de Zubiri, Ciencia y Realidad, se llama, es un curso que dio en el 45 y 46, en el cual, por cierto, yo estuve colaborando con la edición. Ha salido ya, es un tocho así de grande, y se nota, se nota todo lo bien que conoce las ciencias duras, como dices tú, ¿no? La física, la matemática, la biología, y después las ciencias más antropológicas, como la historia, sociología y tal. Lo conoce muy bien y las tiene además en muy buena estima, las tiene en muy buena estima. Yo creo que Zubiri es muy consciente de que no se puede hacer filosofía si no se tiene ese bagaje, porque Zubiri lo dice muchas veces, la filosofía y las ciencias van siempre de la mano, no pueden cada una ir a su bola, ¿no? Se dice, sino que sobre todo, pues por parte de la filosofía, ¿no? Tiene que echar mucho más. Mientras las ciencias estudian las cosas, dice Zubiri, tal y como son, ¿no? Las cosas reales, la filosofía estudia, sin embargo, o por su parte, qué es ser real, ¿no? En qué consiste ser realidad. Mientras nosotros ya estudian las cosas como son realidades, mientras la filosofía estudia, bueno, ¿y por qué las hace realidades? ¿Qué son realidades? ¿Qué significa realidad?
no me gusta usar la palabra qué significa realidad porque parece que es como cuál es el concepto de realidad, no, no, sino qué las hace reales, en cómo se constituyen para ser reales. Así que sí, en ese sentido van muy de la mano. Se amplía la noción de físico en la filosofía concreta de Zubiri, pero bueno, la física como ciencia tal cual sigue siendo ella, y Zubiri la tiene muy en alta estima. No solo a ella, a todas las demás. Claro, era un erudito, se paseó por todas las ciencias, bebió de ellas, y eso lo hizo la figura eh, significativa y es muy importante por lo que tú me estás diciendo para el pensamiento español. Hizo una especie de, marcó un hito. Ahora, respecto a eso mismo, eh, la contribución, bien en breve, bien sucinta, según tu apreciación al respecto, la contribución de Zubiri al pensamiento español. ¿Cuál sería? Ya lo dijimos más o menos, pero para ir sintetizando esa idea. Español en concreto, dices. Sí. ¿Pero español te refieres a España o a la gente que habla hispana? A la gente de habla hispana. Ampliémoslo a esa esfera. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que hubo por ahí, no diré tampoco el nombre, pero hubo por ahí alguien que decía que cuando estaba esto de Ortega y Zubiri y tal, en vida, decía que no, en España no ha habido filósofo salvo Francisco Suárez, ¿no? Y eso me parece una arbitrariedad y un desconocimiento profundo de lo que se hace en habla hispana, ¿no? Pero bueno, en el ámbito, en España, en el territorio español, pues bueno, han estado Séneca, han estado Raimundo Lulio, han estado Suárez, han estado, bueno, más contemporáneamente Unamuno, Ortega y Zubiri. ¿Cuál es el legado de Zubiri respecto del habla hispana? Bueno, yo creo que es un poco, o sea, es más o menos el legado que nos han dado Suárez, que nos ha dado Ortega, que nos ha dado Séneca y tal, que es que se puede filosofar desde estas regiones territoriales, es decir, que no es cierto esos prejuicios, pues, tontos de que solamente en Centro Europa se ha filosofado, que hoy ya no es así, ya ni siquiera, ¿no? Hoy, pues eso, y mucho menos hoy, pues eso, que hoy la filosofía tiene que hacerse en inglés porque es para que te lean y tal, ¿no? Eso responde a sistemas de producción que poco tienen que ver con el contenido mismo que se está produciendo, ¿no? Así que da igual. Y, por ejemplo, en Chile se valora mucho el publisher perish, muchísimo, muchísimo. Ahí el que no publica perece, y eso está avalado por las universidades y por el gobierno, y te incentivan con dinero para pagar. Bueno, y eso pues se suele hacer en inglés, que es o sea, yo creo que el gran legado, si se quiere, moraleja de gente como Zubiri, de esos vuelos de Zubiri, que tenemos eso hace 30 años, pues es mostrar que se puede filosofar en nuestra lengua, y que además no solamente se puede, sino que se debe. Zubiri sabía alemán, sabía francés, sabía sánscrito, sabía latín, sabía griego, sabía hebreo, sabía arameo. ¿Por qué se pone a filosofar en español? Porque piensa en español, porque y además había matemáticas. ¿Por qué no se puso ¿por qué no se puso a hablar, pues eso, con 2 o 3 fórmulas, o hacer ecuaciones, o eso, como el lenguaje de la física, hacer ecuaciones integrodiferenciales y ya está? ¿Por qué lo hace en prosa, y lo hace en una prosa además castiza, y además que quiere que le suene bien, como la de Juan Ramón Jiménez y tal? Pues yo creo que eso es una gran osadía y una gran valentía que nos muestra a nosotros que por ahí se puede hacer, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que aprender alemán para leer a Heidegger, o tenemos que esperar a que alguien nos traduzca y tal, hombre, yo esperaría más o menos lo mismo de vosotros, ¿no? Si quieren leer a Zubiri, que aprendan castellano, ¿sí? O que esperen las traducciones y tal. Yo creo que nos enseña eso, el valor de que se puede pensar en nuestra propia lengua, y de que además tenemos que hacerlo. Eso yo creo que además, por otro lado, eso por la parte más lingüística, si se quiere, pero que es aparte una decisión política. A mí también se me ha presentado muchas veces la oportunidad de publicar en inglés. No es que no pueda, ni es que no quiero, no me da la gana. ¿Por qué? No tengo... Diría, pues para que te lea más gente. Bueno, ¿y qué? ¿Y con que me lea más gente seré yo un mejor filósofo? ¿Qué pasa? No tengo... Claro, a mí no me interesan los índices de impacto y estas cosas que están tan en boga en ciertas academias, pero y a Zubiri tampoco, ¿no? A Zubiri tampoco le interesaba. Entonces es una decisión política que además, y precisamente por eso mencionaba yo lo de la decisión política, es una filosofía que ha servido mucho
y por eso también te preguntaba si solo en España, que ha servido mucho al pensamiento político, y aquí sí, estrictamente político, de Latinoamérica, muchísimo. Y uno puede decir, hombre, ¿cómo? Alguien de derecha, alguien de izquierda, ¿no? Es que es alguien que como Hegel está haciendo filosofía y eso vale para quien quiera, ¿no? Él, pues eso, la filosofía le valió, pues, por ejemplo, uno de sus alumnos más cercanos y amigos fue Francisco Javier Conde, que era uno de los ideólogos del franquismo, ¿no? Él quería ser una especie como de Schmitt, de Carl Schmitt, de Hitler, pero aquí para Franco, ¿no? Francisco Javier Conde. Y está en todos los cursos de su vida y tal, o sea, y es su amigo, y listo. Pero en Latinoamérica, no quiero decir que su vida, insisto, o sea, tenga una filosofía de derecha o lo que sea, ¿no? Es que es una filosofía teórica y rigurosa. Se ha solido decir que no hay mejor práctica que una buena filosofía, que una buena teoría, ¿no? Bueno, pues eso le pasa a subir y le sirvió a Latinoamérica para construir un montón de filosofías políticas, filosofías éticas, por ejemplo. Filosofías éticas más en España, la de Aranguren, la de Diego Gracia, maestro, y en Latinoamérica filosofías políticas, ¿no? La de Martínez Argote, la de Ignacio Yacuría, etc. En fin, que ahí ha tenido un legado muy fuerte la filosofía esta de la liberación, del propio Dussel y tal, que cita a Zubiri en los años 70, lo cita mucho. En fin, que estas filosofías, llega a decir por ahí, me parece que es Dussel, que la filosofía europea es una filosofía del ser y que lo que necesita la filosofía latinoamericana es una filosofía de la realidad. Y de ahí que coja a subir, ¿no? Por eso Yacuría pues habla de la realidad histórica y para ello se coja las lecciones de estructura dinámica de la realidad de subir, donde empieza hablando pues de átomos y de la vida biológica y tal. O sea que ese es el legado. Primero, la gran valentía y la gran muestra, el ejemplo de que siendo un grande, o sea, que nos invita a seguir filosofando en nuestra lengua, no tiene nada de malo. Y que además, porque además tiene otras ventajas, podemos distinguir Star, por ejemplo, y otras cosas. Eso te iba a mencionar precisamente ahora, que yo creo que lo crucial para nosotros es ese cruce entre el ser y el estar, porque te da una situación, te da una circunstancia, podríamos citar a Ortega, una circunstancia, un estar ahí pues, en una situación determinada, y eso es porque nosotros pensamos con ese paralelismo que soy algo y que estoy en un momento. Claro, claro, es verdad. El alemán no lo tiene, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en la traducción que hizo Duque, la muy buena traducción de Félix Duque de la ciencia de la lógica, y Hegel distingue Dasein de Existenz, ¿no? Las dos significan existencia. Y entonces, ¿cómo lo haces en castellano? Bueno, algún traductor pues, podría haber puesto existencia en los dos casos, y uno con mayúscula y otro con minúscula, y ya está, ¿no? En cambio, lo que hizo Duque, muy listo, fue el primer Dasein, con Y, del alemán antiguo, lo traduce como estar, y ya el existence lo traduce como existencia, ¿no? Entonces, claro, nos permite, el alemán tiene que echar mano pues, de su raíz latina y su raíz germánica, la Sein germánica, de existence latina, y nosotros, en cambio, pues con la única sola raíz latina que tenemos, podemos hacer estos dos cambios. Así que es fenomenal, es fenomenal. Yo creo que no perdemos nada en filosofar como filosofamos, ¿no? Excelente, Carlos. Para ir cerrando ya el programa, está fascinante, o sea, hay mucho, mucho, mucho que descubrir en este pensador, también en ustedes que están haciendo una labor fascinante. Yo el otro día muy perdido estaba a ratos, pero iba aprendiendo mucho de lo que iban aportando cada uno de ustedes, y por supuesto tú, también invitar a la gente a estar al tanto de lo que van organizando de forma online, todos pueden participar. Los textos también ustedes lo han compartido, hay una generosidad muy grande en ese sentido. Ya tú lo venías bosquejando cuando me venías comentando todo esto del idioma en que fue escrito, la actitud de Zubiri respecto a la filosofía de la ciencia. Para sintetizar eso ahora, la invitación a los auditores proyectando un poquito el pensamiento de Zubiri, y también recomendando algún texto o algún estudio, algún video tuyo, también tu canal que está muy interesante, hay unos videos bien breves que son bien decidores y explicaciones muy claras. Pero para ir cerrando esto, una invitación y una síntesis del pensamiento de este autor. Sí, antes de esos dos, permíteme simplemente decir, por lo que decías de la generosidad de la fundación y tal, claro, esta generosidad se debe sobre todo
a Marta Yadó, que es la secretaria general que ha tenido mucha confianza en mí, que bueno, hemos hecho un par de proyectos que se inician, pues como esto, los streaming y tal, Marta Yadó, a quien agradezco. Naturalmente también el director de estudios y publicaciones, Antonio González, un amigo muy querido mío, ¿no? Que también posibilita esta clase de cosas. Y Diego Gracia, el director general, que bueno, es el jerarca, ¿no? El patriarca, que bueno, que sin él la fundación, yo creo que, no sé, ¿qué sería sin él la fundación Alum? Él ha tenido pues ese espíritu muy de su maestro, de Zubiri, de hacer de la fundación lo que era la casa de Zubiri cuando tú sabes que la Fundación Zubiri hoy es donde vivía Zubiri. Bueno, pues ese espíritu se mantiene yo creo en buena medida por Diego. Así que pues esta generosidad es sobre todo con estos tres a quienes agradezco mucho. Una síntesis luego la invitación respecto del pensamiento de Zubiri. Zubiri es un filósofo del siglo XX, concretamente yo creo de la segunda mitad del siglo XX, por lo tanto bastante más cercano a nosotros que muchos otros, no quiero decir contemporáneo, estrictamente, porque contemporáneo, hombre, han pasado 30 años de su muerte, hemos vivido una pandemia, nosotros estamos encerrados, Zubiri, ¿no? En fin, él vive otras cosas, ¿no? Guerra civil, etc. Entonces, contemporáneos no, pero por lo menos sí es alguien que abrió una brecha para filosofar de otra forma, eso sí, contemporánea. Es alguien, entonces, insisto, del siglo XX, segunda del siglo XX, cuya gran gigantomaquia, esa gran pelea gigante que tuvo, fue la de darnos una noción de realidad que ni fuera la idea esta típica de la filosofía, de la idea de la sustancia, ni tampoco fuera la idea del realismo ingenuo, ¿no? El realismo vulgar de una realidad ajena al pensamiento y tal. Yo decía un poco hace un momento que Zubiri hay que leerlo para hacer filosofía hoy de veras contemporánea, porque mucha de la metafísica de hoy, la escuela de la ciencia y tal, pues siguen teniendo la idea de realidad como lo mind independent. Entonces se dice, claro, no hay tal realidad porque nadie tiene el ojo de Dios y esta clase de cosas que se dicen en ciertas filosofías. Bueno, eso es pues no haber pasado el primer año de bachillerato en filosofía, porque esa idea en filosofía hace mucho que no se tiene, y quien la renueva además desde hace mucho, o sea, desde hace relativamente poco más bien, es Zubiri, ¿no? Entonces, la idea de realidad la noción de realidad que nos deja, que nos lega Zubiri, yo creo que ese es ahí donde se concentra. En sus dos vertientes, tanto en la vertiente más noológica como en la otra, que yo he usado en llamar reológica, en las dos, sería unilateral decir que solamente es realidad la formalidad de realidad y que el otro es metafísica, ¿no? En el mal sentido. O también sería unilateral decir, no, la realidad es la consistencia, la suficiencia constitucional de la cosa, lo otro es más modo de aparecer, más fenomenológico, no, son las dos cosas. Porque ahí es precisamente en este juego de realidades, el modo como quedan y al mismo tiempo lo que constituye la cosa en y por sí misma, es donde podemos hacer un paso, no un salto, como este realismo es especulativo, no un especular respecto a lo que hay, sino precisamente una transición entre las cosas como me aparecen y las cosas como son. Entonces, hay realidad en los dos momentos, se salva la realidad en todos sus momentos gracias a su vida. Y esa es como un poco, yo creo, la gran síntesis, la gran moraleja. ¿Cuál sería la invitación? ¿Qué les recomiendo yo leer? La gente suele recomendar leer, pues, para iniciar, no sé, 5 lecciones de filosofía, de Zubiri y tal. Eso, que está muy bien, pero eso está muy bien para leer a los autores de los que hablan, ¿no? No sé, a Aristóteles, a Husserl, lo que sea. Si lo que se quiere es conocer a Zubiri mismo, yo me atrevo a recomendar el primer tomo de la trilogía de la inteligencia sentiente. A pesar que yo valoro mucho el texto sobre la esencia, sé que no es lo mejor para empezar, porque además su idea ahí de realidad como suficiencia constitucional y tal sigue siendo, entre comillas, muy clásica, entre comillas. Sin embargo, ya la novedosa, la estrictamente nueva, está en inteligencia sentiente, de realidad como modo de quedar, de aparecer, si se quiere. Y eso se puede ver muy bien en el primer tomo de la trilogía de la inteligencia sentiente. Hay gente que me ha dicho, hombre, pero ¿cómo recomiendas eso de entrada? Y es que es bastante claro, es decir, es bastante claro en su escritura. Al ser la tercera parte de un libro, entonces él por sí mismo constituye un libro muy relativamente breve, y sobre todo es que nos da una idea de realidad como el
de suyo de lo que aparece, del quedar. Entonces ya no es realidad, pues eso, la independencia de la mente y esas cosas, sino que las cosas mismas, en el propio acto aprensivo, me aparecen como independientes de mi acto aprensivo. ¿Sí ves? Entonces ese juego es fenomenal. Y eso es lo que yo recomendaría por iniciarse con Subiri. Y que estén atentos además a lo que hacemos en la fundación, que dadas las circunstancias, pues vamos a empezar a hacer, creo, más cosas online, pues para que todo el mundo sea accesible, no tenga que venir a Madrid, porque probablemente ya ni los de Madrid puedan venir a Madrid por estas cuestiones pandémicas. Pero bueno, vamos a estar haciendo más cosas de esto, ¿no? Por ejemplo, estuvo mi seminario streaming y tal, va a haber cursos, ya hay cursos online, habrá más, así que estar atentos. Y bueno, la fundación siempre estará abierta para recibir a cada vez más investigadores, tiene su línea investigativa, pero también divulgar el propio pensamiento de Zubiri, su vía más, eso, divulgativa. Gracias, Carlos. Y en esa cruzada de difundir, obviamente es que organizamos este canal, te agradecemos mucho por estar hoy día con nosotros acá. Fue obviamente una hora y algo muy intensa, hay mucho material, hay mucho contenido, pero eso siempre se agradece. Está clarísimo el aporte de Zubiri a la filosofía, especialmente de habla hispana, ya lo dijimos, y rescatar siempre, yo enseño también inglés en el liceo donde hago clases, pero jamás estoy mezclando ambos idiomas porque he visto muchos colegas que lo van mezclando, que meten ahí una palabrita, especialmente el idioma económico, que el matching, que el slide y que no sé qué. Ya. Nosotros tenemos un idioma riquísimo, sí. Entonces hay que rescatarlo siempre. Agradecer también a la Fundación Javier Zubiri. Yo vi hace poquito, le eché un ojo a los cursos que hay para que el que esté interesado los visite también. Hay un curso introductorio al pensamiento de Zubiri, está bastante bueno. Lo organizan ustedes mismos, ya vieron la calidad expositiva de Carlos, está también en la disposición, o sea, vino acá a compartir con ustedes el pensamiento del autor y los principales conceptos. Carlos, nuevamente, muy agradecido. Unas últimas palabras y cerramos. Muchas gracias. Primero, pues agradecerte por la invitación, también agradecer a tu auditorio cuando lo vean esto, pues por aventarse 1 hora y 8 minutos más o menos con nosotros. Espero que esto no haya sido pues un galimatías, sino que haya tenido una estructura. Estoy disponible para cuando quieras, si hay que aclarar cosas y volver y hacer lo que sea, tocar la guitarra o lo que sea. Y nada, eso, pues muchas gracias. Y simplemente decir, eso sí, si bien es importante Zubiri para la filosofía y para el pensamiento de habla hispana, yo diría es importante para la filosofía y para el pensamiento, sin el apellido, el calificativo, también para ese, obviamente, naturalmente, pero no solo para ese, que esto es lo crucial. Por ejemplo, el grupo que estamos haciendo con la Fundación y con la Universidad de Wuppertal y tal es un poco para acercar a los alemanes al pensamiento de habla hispana, o sea, no al revés, no es para que nosotros volvamos a leer a los alemanes, es para que los alemanes nos lean a nosotros, y por eso empezamos pues con Zubiri precisamente, ¿no? Con Zubiri para ver sus relaciones con la fenomenología y tal, así que es no solamente no es alguien que nos lega un legado filosófico, nos deja un legado filosófico a los que lo podemos leer sin traducción, sino al pensamiento en general, a hacer filosofía a la altura de los tiempos, estrictamente contemporánea, y yo creo que eso es una puerta, una bisagra sin la cual no estamos al alto, no damos el ancho. No, el ancho, claro. Seas alemán o inglés o mexicano o quien sea. Claro. Carlos, muchas gracias. Estamos ansiosos por tenerte aquí de nuevo. Ojalá se dé la situación y podamos analizar algún tema en específico y podamos profundizar un poquito más y desarrollarlo un poquito más. Hay muchos temas importantísimos por la realidad. En Zubiri es muy amplia en términos de riqueza, no amplia en términos de generalidades, y lo mismo que la metafísica en la física. En algún otro momento te agradeceré mucho si nos puedes volver a visitar. Nos estamos viendo en el próximo capítulo, muchachos, espero que hayan disfrutado. Le agradecemos nuevamente a Carlos, le mandamos un saludo muy afectuoso a su señora, que es chilena, es también parte de nuestra tierra. Y Carlos, hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Hasta luego.